honor contar hoy con la participación en el coloquio de Rafa del Río. Rafa es investigador de limas y nos va a hablar de masas, resortes y densidad de polinomios. Rafa, mil gracias por aceptar la invitación. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por tenerme en este coloquio. Voy a hablar sobre algo que hemos hecho con dos colegas, con Miguel Kudriasev de Ucrania y Luis Silva de Limas. Así. Bueno, el asunto comenzó porque llegó una postdoc de ingeniería que trabajaba en MEMS, en estas cosas de aquí. MEMS son Microelectromechanical Systems. En las tabletas de silicio donde hacen los chips para las computadoras, también con el mismo método fotográfico y con ácidos y cosas muy sofisticadas, pueden hacer engranes, pueden hacer palanquitas, pueden hacer pequeñitos aparatos que los meten dentro del chip. Entonces la parte mecánica, el engrane, es de silicio y va junto con la parte electrónica. Entonces mientras hacen transistores y demás circuitos, también hacen engranes y palanquitas y cosas así. Uno de esos MEMS lo tiene, por ejemplo, en las bolsas de aire de los coches. Es un acelerómetro muy pequeñito que cuando hay un cambio brusco de aceleración dispara las bolsas. Eso es un MEMS, es una parte. Igual los teléfonos celulares, ya ven que ustedes que cambian la orientación del teléfono y cambia ese es un sistema mecánico que detecta el cambio de peso y entonces produce una señal electrónica que le indica a la computadorcita que tiene el teléfono, cambia la pantalla, etcétera, ¿no? Bueno, lo curioso es que esos sistemas, junto con otros, se modelan de la manera más elemental que puede haber, como masas conectadas por resortes. Pues cuando yo vi masas conectadas por resortes dije, bueno, es un problema más clásico, no puede haber un problema. O sea, desde el Hooke, la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, con eso tenemos para describir un sistema de masa-resorte. ¿Qué interés puede tener este sistema? Pero bueno, en otros lugares donde aparecen estos sistemas son en física del estado sólido. Los cristales en estado sólido se modelan como puntos conectados por resortes. Y también en química, las vibraciones moleculares se modelan como masa-resorte, donde los resortes son los enlaces químicos. Pues como que hay varios lugares donde fueron apareciendo estos modelos de masa-resorte. Bueno, nos fuimos interesando en ellos. Entonces voy a describir el modelo súper básico de esta sistemita de masa-resortes, que por cierto, aquí voy a suponer que oscilan en la dirección horizontal nada más. No vayan a pensar que están oscilando así. Si quieren, piensen los colgados del techo, los jalan y empiezan a oscilar. Ok, entonces tenemos, esta es la ecuación fundamental, esta es la ecuación, que es la segunda ley de Newton. Tenemos n masas, y las denoto con m0, m1, mn-1, que están unidas por n más 1 resortes, que tienen sus parámetros de elasticidad. Hay resortes más pesados que otros, ¿no? Que se pueden mover más fácil que otros. Y bueno, aquí pues, supuse que el primero y el último resorte están fijos en x igual a 0 y en x igual a L1, en los extremos. Y las masas se mueven solamente en la dirección x. Entonces, solo simplemente juntando la forma de la fuerza que viene dada por la ley de Hooke y la ley de Newton, se obtiene este sistema, donde aquí aparece esta matriz J. Es una matriz tridiagonal. Los coeficientes de esta matriz incluyen los coeficientes de elasticidad y las masas, y también lo que le llamo
las longitudes en equilibrio, ¿no? Es cuando el resorte está en equilibrio, no se estira ni se aprieta, es la longitud de equilibrio. Pero bueno, estas cantidades, los coeficientes de la elasticidad de las masas, entran en estas B's y estas A's que van a formar esta matriz. Este vector es un vector que depende de T, tiene n elementos, de 0 hasta Bn-1, y la Bj denota la posición de la masa mj en el tiempo t. Estas matrices se llaman matriz de Jacobi, son matrices tridiagonales, donde la diagonal esta, que no es la principal, la adjunta, no se anula, son matrices simétricas. Y bueno, si ustedes hacen el modelo, les queda esta ecuación, es lo que hay que resolver para entender cómo se mueven las masas y los resortes. La solución viene dada por una cosa así. Se utiliza un método que se llama de separación de variables, es un método muy clásico, y se puede demostrar que la solución, el vector bt, tiene esta forma. Aquí, si se fijan, es algo que oscila en el tiempo, y aparecen estas constantes fk y dk, y estas lambda k y las ck, que son los valores propios de la matriz J. Estas fk y dk se obtienen de las condiciones iniciales, de la posición y la velocidad inicial. Y estos otros parámetros lambda k, que son los valores propios de J, muchas veces le llaman frecuencias naturales de vibración. Lo que es impresionante es que pueden medir estas frecuencias naturales de vibración. En el Instituto de Ingeniería tienen un aparato que manda un láser al sistema que se está moviendo y miden las frecuencias que le llaman fundamentales. Estas frecuencias, estos lambda k, que son los valores propios de una matriz. Aquí vale la pena notar que los vectores propios tienen entradas que son polinomios de orden 0, de orden 1, de orden hasta Pn-1 en el valor propio. Aquí son cosas medio extrañas porque tienes un vector propio, pero sus entradas son polinomios del valor propio. O sea, si sabes el valor propio, como que puedes construir el vector propio. Además cumple una cierta regla de recurrencia, y esto nos conecta con el problema de ortogonalidad de polinomios. Hay aquí unas conexiones que para mí fueron muy sorprendentes. Entonces, bueno, el teorema fundamental de lo que le llaman teoría espectral es esto: es encontrar la relación que existe entre el operador y sus datos espectrales, en particular su espectro, sus valores propios. En el caso de matrices finitas, el espectro solamente consiste de valores propios. En el caso de operadores de transformaciones lineales en espacio de dimensión infinita, el espectro pues puede ser más complicado, no nada más valores propios. Habría que definir el espectro en general, ¿no? De hecho, el espectro se define en álgebras de Banach como cosa más general. Pero bueno, el teorema aquí es: dada una matriz, encuentra sus valores propios. Esto querría decir, dados los coeficientes de elasticidad y las masas, que son las que me dan los coeficientes de la matriz J, encuéntrame las frecuencias naturales de vibración. Si yo conozco el sistema, conozco las masas de los resortes, dime cómo vibra. Ese es el problema que le llaman problema directo. El problema inverso de análisis espectral es de los datos espectrales recuperar el operador. En este caso es, yo sé cómo está vibrando el sistema, dime cómo son las masas y cómo son los resortes. Fíjense que aquí las entradas de esta matriz son 2n-1 parámetros, porque tenemos n en la diagonal y n-1 fuera de la diagonal. Entonces, tenemos muchos parámetros. Eso es de pensar que el problema de
directo es mucho más fácil que el problema inverso, porque el problema directo tengo mucha información, tengo 2n-1 y tengo que recuperar n parámetros, n valores propios. Y de hecho el problema directo se hace, clásicamente se hace, tomas el problema característico de la matriz J y la raíz de ese problema característico son los valores propios del operador, ¿no? El problema que más nos va a interesar es el problema inverso. Dime, yo te estoy diciendo cómo vibra el sistema, yo estoy viendo cómo está vibrando. Quiero ver cómo son las masas y cómo son los resortes. Ese problema, para empezar, no tiene una solución única usualmente y sí es más complicado que el problema directo. Ok, entonces vamos a estudiar esos problemas. Ok. Si yo doy n parámetros, es difícil reconstruir los 2n-1 parámetros de que necesito de mi matriz, porque son los A0, como ya dije, hasta n-1, más los Bs, los que están fuera de la diagonal. Entonces lo que se hace es considerar dos sistemas. Tomamos este sistema, que llamo el sistema no perturbado, que tiene unos valores propios, que los ingenieros, los físicos les llaman frecuencias naturales de vibración, pero son valores propios de la matriz J. Y este sistema lo perturbo y considero el sistema donde le agregué una masa. Esta delta M es una pequeña masa que le agrego a la masa M1, por ejemplo. Además le agrego un resorte. Aquí hay dos maneras de perturbar: poniendo el resorte fijo a una pared o poniendo esta masa conectada con esta masa. Podemos modificar los resortes. Pero el caso es que imagínense que yo sé cómo vibra este sistema, es decir, sé los valores propios de una matriz de Jacobi. Y yo también sé cómo vibra este sistema, que son los valores propios de otra matriz de Jacobi, pero que yo sé que pues, está relacionada con la primera, con una perturbación en algún punto. Entonces, a partir de esas dos informaciones, yo voy a tener 2n parámetros, los valores propios de los dos problemas. A partir de esa información, quiero reconstruir el sistema. Dime cómo son las masas, dime todo lo que puedas del sistema, cómo son los coeficientes de elasticidad del resorte. Dime cómo son cómo es el resorte cómo es la masa perturbada, dime todo lo que puedas. Yo sé cómo vibra, eso lo puedo medir. Es el problema que queremos resolver. Por eso entonces este problema se llama un problema de Bohr. Goran Bohr es un profesor sueco, que en su tesis doctoral en 1945, algo ahí, por ahí, 40 y algo, tenía un problema de Sturm-Liouville y con el espectro de ese problema de Sturm-Liouville para dos condiciones de frontera reconstruía el potencial, reconstruía el operador. Entonces, muchos de esos problemas que a partir de dos informaciones espectrales se plantea reconstruir el operador se llaman problemas de Bohr. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ok, cuando yo tomo esta perturbación, lo primero que me pregunto es, bueno, ¿cómo se modifica mi matriz de Jacobi? La no perturbada, yo ya sé cómo es, simplemente es esta, ¿no? Así está la no perturbada, donde las A son estos y las B son estas, ¿no? Si tengo los coeficientes y las masas, la reconstruyo. Pero si yo perturbo de esta manera, ¿qué nueva matriz se obtiene? Pues la matriz que se obtiene se modifica bueno, mejor voy a poner la imagen, así se obtiene modificada. O sea, solamente se modifican estos lugares de la matriz, todo lo demás queda idéntico. Aquí H tiene que ver con la constante, el coeficiente del nuevo resorte, y Mn es la masa donde se puso la perturbación. La teta
esta que aparece aquí es esto. Es la raíz cuadrada de la masa no perturbada entre la masa total perturbada. Mn tilde va a ser la masa de Mn más en la pequeña perturbación. O sea, Mn tilde es la nueva masa. Mn tilde es todo esto. Es M1, digamos, más delta N. ¿Sí? Entonces, este es el nuevo sistema que se obtiene. Matemáticamente lo que tenemos que hacer es, conociendo los valores propios de esta matriz y de la matriz no perturbada, encontrar la matriz. Aquí esta matriz la voy a anotar como J tilde, que es la perturbada, y la N es porque la perturbación sucede en el lugar N, en la masa N. Si perturbo en el primer lugar, nada más aparecen 3 perturbaciones, ¿no? Estas 3. Si perturbo dentro, aparecen estas 4. Lo que pasa es que en la esquina como que ya no da chance de que pasen estas, ¿no? Y si perturbo en el primer lugar, el problema tiene solución única. Es decir, si yo conozco el espectro de una matriz y su matriz perturbada y sé que la perturbación está en el primer lugar o en el último, da igual, entonces puedo reconstruir toda la matriz. Si está adentro, en la perturbación, no siempre puedo reconstruir. Se puede decir cuando hay un número finito de soluciones del problema inverso, es un número finito de pares, J, y su perturbación, Jn tilde, que resuelven el problema. Es decir, que dado el espectro, esas matrices lo tienen, ¿no? Pero en general no. Fíjense, si tenemos un valor propio común, el sistema perturbado y el no perturbado, tendremos menos datos, porque tenemos un valor propio común o 2 valores propios comunes. En ese caso hay un número infinito de soluciones. Si el problema se ve muy feo, dices, si yo tengo un sistema que está vibrando con ciertos modos de vibración, lo perturbo, y mi nuevo sistema tiene modos de vibración que son iguales a los modos de vibración del primero, entonces tengo un número infinito de parejas J y Jn tilde que me resuelven el problema inverso. Es lógico, ¿no? Porque tengo menos información espectral. Oye, pero eso es muy mala pata que que queden igual los valores propios. O sea, si le cambias tantito el peso que le añadiste, ¿eso ya debería desaparecer, no? Bueno, es mala pata y no es mala pata. Déjame decirte en qué sentido. Bueno, ¿en qué te refieres con mala pata? ¿Que es difícil? Sí. Bueno, sí, lo usual es que no pase eso. Pero sí puede muy bien pasar. Puede muy bien pasar. O sea, si mala pata significa difícil, extraño, o la cantidad de veces que pasa, es más bien poca. Sucede en una variedad y con dimensión 1, bueno, si se ven las soluciones como variedad. Pero no es, bueno, es mala pata en el sentido que dices, bueno, tengo un número infinito de soluciones. Yo quisiera tener idealmente una solución y que fuera única, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Este es el plan que voy a seguir y fue más o menos la estrategia que seguimos con Luis Silva y Miguel Kudryavtsev. Primero, dado el espectro de J y de su perturbación Jn tilde, que son los denoto como es sigma J y sigma Jn, los espectros vienen aquí con su tilde perturbada. O sea, el espectro perturbado más bien, quise decir, el espectro de la perturbación lo voy a anotar con tildes. Entonces, lo que vamos a hacer es, con estos dos espectros, vamos a construir la función de Green. La función de Green va a ser esta cosa. Va a ser J a la menos Z a la menos 1 de delta n, donde delta n es el vector canónico. Es un vector que vale 1 si m igual a n y vale 0 si m es diferente de n. Vector 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Vectores canónicos. Pues primero lo que vamos a hacer es, de estos dos datos espectrales, construir la matriz de Jacobi. Bueno, la matriz. La función esta de Jacobi, de Green. Perdón, función de Green. Después, de la función de Green, vamos a tratar de recuperar los operadores J y Jn tilde. Y después, lo que hicimos más ambicioso fue
pues dar condiciones necesarias y suficientes en tu conjuntos finitos. Uno lo denoto como S, otro lo denoto como S. Aquí debería ser ese gorro, porque todavía no es el perturbado. Tengo dos conjuntos de puntos. Entonces yo quiero ver bajo qué condiciones esos dos conjuntos de puntos son el espectro de una matriz de Jacobi y el espectro de la matriz de Jacobi perturbada, ¿no? Y el teorema todavía más, en la parte más ambiciosa, es tratar sistemas infinitos, de masas resortes infinitas, que ustedes dirán, eso no aparece en realidad, pero sí en física en estado sólido modelan cristales con masas que se conectan por resortes de manera con un número infinito de resortes. Aquí aparecería una matriz infinita. Habría que ver qué quiere decir eso. Tiene otras. ¿Sí está bien? ¿Me explico? Porque ese es el plan de la plática. Y fue la estrategia que seguimos con mis colegas. Pues bueno, primer punto. Para mí fue muy impresionante que pudiéramos encontrar esta fórmula. Fíjense, esta fórmula tiene la masa Mn no perturbada, la masa Mn tilde, que es la perturbada. Aquí la delta Mn es la diferencia de la masa perturbada con la no perturbada. El resorte, el coeficiente del resorte que metimos en la perturbación. Aquí aparecen estas dos cosas. Aquí aparece solamente los valores propios del no perturbado, lambda j, y los valores propios del perturbado, lambda j tilde. Aparece en este cociente de productos. De hecho, esto es una función racional. Es un cociente de dos polinomios. Pero, si yo tengo estos lambda j tildes y estos parámetros mn tilde y mn, puedo construir la función de Green. Y lo que me llamó la atención aquí es que si yo paso este denominador del lado derecho, me queda la g lambda n por el denominador este. Si lo del lado derecho se anula, me queda que el lado izquierdo también se anula y por lo tanto, bueno, aquí lo escribí, por lo tanto me queda que mn es igual a mn tilde por este producto cuando la lambda es igual a k entre delta mn, que es cuando este denominador se hace 0, o cuando la g lambda n se hace 0, ¿no? O sea, lo difícil fue encontrar esta fórmula, pero ya que encontramos esta fórmula, vimos, bueno, si paso este denominador a la derecha, y lo de la derecha es de 0, pues me queda esta igualdad a la izquierda. Y después encontramos que si lambda es un valor propio común, si lambda es un vector, digo, un valor propio del perturbado y del no perturbado, entonces la función de Green se hace 0. Pues en ese caso de que la función de Green se haga 0, yo sé que tengo esta igualdad. Y eso, por eso dices mala pata o buena pata. Fíjate. Es mala pata porque el problema inverso tiene un número infinito de soluciones. Pero no creo que exista, yo apuesto que no existe, una fórmula más sencilla que relacione la masa no perturbada con la masa perturbada en términos de los valores propios. Yo aquí pongo los valores propios del perturbado y del no perturbado, y aquí en lugar de lambda pongo un valor propio común. Entonces ese valor propio común, claro, se va a anular el arriba y abajo, no aparece, pero ese valor propio común me permite dar una expresión bastante fácil donde yo puedo encontrar la masa perturbada de la no perturbada. O sea, si yo tengo la suerte de que tengo dos sistemas vibrando, de repente digo, mira, me di que la frecuencia natural de vibración, esta es igual a la frecuencia natural de vibración de este. Entonces la mido, tengo mis otras frecuencias, la meto aquí y sé cuál es la perturbación que puse ahí. Esta fue de las partes que más me entusiasmó de toda la teoría, porque cuando las cosas son muy complicadas siempre es más frustrante, ¿no? Pero de una fórmula tan clarita me pareció una buena noticia. Pero aquí, como puse aquí, sin embargo, si hay un valor propio común, el perturbado y el no perturbado tienen hay un infinito conjunto de parejas, J y Jn tilde, que son soluciones del problema inverso. Es decir, el espectro de J es
el no apertura este espectro, y el espectro de J tilde es este espectro, ¿no? ¿Sí? Es como pasa siempre en la vida, ¿no? Cuando sientes que te va a estar yendo lo peor, parece que estás en una buena situación. Bueno, reconstrucción de la matriz J. Ahora, aquí vamos a tratar de reconstruir la función J a partir de la función de Green, que ya conocemos porque conocemos los valores propios de los dos sistemas y por lo tanto, por la fórmula anterior, conocemos la función de Green. Entonces, sucede que la función de Green, si le cambiamos signo y la elevamos a la menos 1, se puede escribir de esta manera, donde estas son las funciones de Green, la m más y la m menos, de matrices cortadas. Esta matriz n más 1, n menos 1 y la 0, n menos 1 son las matrices de arriba de la perturbación. Nada más llego hasta el lugar a n menos 1. Recuerden que la perturbación sucedía en el lugar n. Esta es la parte de arriba de la perturbación. Esta es la parte de abajo de la perturbación. Entonces, la función de Green, de toda la función J, se puede expresar en términos de las funciones de Green de matrices más pequeñas. Y esa es la fórmula que nos da la matriz de Jacobi. La m menos, que correspondía a la función de Green de la matriz de abajo, la podemos expandir en fracciones parciales y nos van saliendo los coeficientes de la matriz. Aquí nos van saliendo los coeficientes de la diagonal, a n menos 2, a n menos 3 hasta n, y los coeficientes de la diagonal, fuera de la diagonal. Y la expansión en fracciones parciales de m más me da los otros coeficientes, me da los an. Aquí por supuesto no tengo la an, tengo an más 1, an más 2, an más 3. Aquí tengo an menos 1, an menos 2, an menos 3. Me falta la an, pero esa n viene dada acá. Aquí aparece la an y la bn y la bn menos 1. Entonces, para mí realmente es muy impresionante que, fíjense, conocer esta cosa es conocer una entrada de j menos z a la menos 1. O sea, si yo conozco una entrada de la matriz j menos z a la menos 1, porque esa es otra matriz, si yo conozco una entrada, es la entrada en el lugar mn, de hecho en el lugar de la diagonal, entonces yo puedo reconstruir j. Yo creo que lo que hace más sentido aquí, para entender por qué de una entrada de una matriz podemos reconstruir toda una matriz J, es porque el truco está en que conocemos una entrada de la matriz, pero para toda Z. Si yo conozco esta entrada, la entrada de mi matriz J menos Z a la menos 1, o sea, conozco este número, delta n, esto, pero para toda Z puedo hacer esta expansión. De hecho, esta Z debería estar acá. En lugar de lambda es Z, hay un error ahí. Entonces este es un método que estamos escribiendo otros trabajos donde queremos ver que este método funcione en general. O sea, método para resolver el problema inverso. Tiene suficiente espectro para construir la función de Green. Le das la función de Green, construyete la familia, ¿no? Porque hay muchas maneras de resolver problemas inversos. Este fue el método que nosotros diseñamos. Y esta expansión nada más se obtiene con el algoritmo de Euclides, como ustedes hacen cuando tienen un número racional y lo expanden en fracciones continuas. Dije fracciones parciales antes, pero fracciones continuas. Así expanden también funciones racionales. Esto es un polinomio. Entonces dividen los dos polinomios y tal y cual, y van viendo que el coeficiente de aquí sea 1. Tienen esto. Este es un algoritmo que se puede poner en una computadora. Los construyes. De que sepas cómo vibran dos sistemas, construyes las A's, las B's, es decir, construyes los coeficientes de elasticidad de los resortes y las masas. Ok. Bueno, vamos con condiciones necesarias y suficientes. Una condición necesaria y suficiente para que dos conjuntos de puntos, para que los conjuntos lambda 1 hasta lambda n, y lambda 1 tilde hasta lambda n tilde sean espectro
de dos problemas, de una matriz J y su matriz J perturbada, como lo mencioné aquí, es que pase esto. Hay una cosa también que yo no entiendo físicamente qué significa esto. Aquí hay un punto, imagínense que yo denoto por K mayúscula este punto. Es la constante del resorte que perturbé, el resorte de nuevo, y la diferencia que agregué en la perturbación, la pequeñita perturbación. Entonces, ese punto, quién sabe por qué, actúa como un atractor. Las bolitas rosas son el espectro del operador no perturbado. Las bolitas azules son el espectro del operador perturbado. Bueno, pues cuando perturbo yo, como que este punto jala a los vectores propios del no perturbado, los jala, los atrae. Y esa condición es necesaria y suficiente. O sea, si tenemos valores propios de J y Jn tilde, esto pasa, y para que dos conjuntos sean valores propios de dos operadores, uno perturbado del otro, como lo dije antes, tiene que pasar algo así, que se entrelacen todas esas cosas. Y hay otras tres condiciones que son verdaderamente horribles. Son verdaderamente horribles, son ilegibles. Entonces mejor, sí. Oye, Rafael, ¿y dónde está el radio espectral? El máximo, la norma del máximo de los valores propios. ¿Dónde está la norma El radio espectral. Ah, no, entonces después te pregunto. O sea, a lo mejor daba la norma... Si tomas las normas de los valores propios, Sí, el y luego máximo valor sacas el propio. máximo, a ese se le llama radio espectral. Sí. El radio espectral en este caso, como el operador es un operador finito y simétrico, es autoadjunto, es la norma de J, ¿no? La norma de J. Pero pues no sé. O sea, lo que pasa es que supones que conoces los valores propios. Entonces sabes el radio espectral porque es el valor propio más grande. Sí. Pero tú, ¿a qué te refieres? ¿El problema inverso o dado...? No, de que a veces, por ejemplo, el vector propio del radio espectral te da como cómo se comportan los otros vectores, de tal manera que es como un atractor, el vector propio. Y entonces, el vector propio... si quieres... El vector propio del valor propio más grande. Sí. Ese, fíjate que no lo hemos calculado, no sé, igual sería interesante verlo. Pero aquí lo que supongo es que tengo mis valores propios, entonces tengo el radio espectral, construyo las J. Si tengo las J, pues construyo el radio espectral, construyo los valores propios. Bueno, si tengo tengo la J, tengo su norma, ¿no? Entonces, bueno. Pero no sé, igual. Lo que decías del atractor. Sí, el atractor no sé si tiene que ver con el radio espectral. Pero curiosamente, o sea, si tú quieres físicamente, tienes un sistema de masa resortes, dices, yo quiero que mis frecuencias de vibración las quiero modificar para que se acerquen a algún lado, tú modificas el coeficiente del resorte que agregaste en la perturbación, más la perturbación, lo modificas como quieras para que se vayan acercando, para que atraigan ese punto. Que físicamente debe querer decir algo de cómo está vibrando el sistema. No sé cuándo, la verdad no sé. Gracias, Lorena. Vamos. Ok, ahora vamos. Ese sería cero, ¿no? La parte, como que está determinado ese K en el. Si perturbas. ¿Cómo? Perdón. O sea, esta K es el coeficiente de elasticidad del vector, del resorte nuevo que metiste en tu sistema perturbado. La K chiquita. Entonces, si metes un resorte guango, es cero. La K chiquita. Es cero. Pero si a la vez no metes masa. La masa es positiva. Las cantidades siempre son positivas, ¿eh? Cero es un caso degenerado. Sí, por eso, y en el caso límite que no perturbas. El caso del límite que no perturbas. K es 0 entre 0. El caso del límite que no perturbas, esto debería ser cero. Sí, si el caso del límite que no perturbas, tal vez no esté considerado en esta fórmula, porque tú dirías, no perturbo, no pongo masa, aquí esto se me va a cero y ese me bota infinito, ¿no? Entonces todos
los valores propios se irían hacia infinito. Pero no pasa porque no estás perturbando. Esta fórmula no funciona para el caso límite. El caso límite truena. Si no, esto es para el caso diferente de cero. Debería funcionar bien, pero no funciona para el caso límite. Bueno, ahora sí vamos a lo más grande. Sistemas semi-infinitos de masa resorte. Pues ahí, a ver, ¿qué hacemos? Ahora vamos a pasar a una matriz infinita. La matriz infinita. ¿Cómo definimos nuestros operadores aquí? Bueno, lo que se hace es que se toma una expresión en diferencias. Tengo una sucesión de complejos, una sucesión FK de complejos. Y tengo esta regla. Aplicado a f en 0 me da esto, y esta upsilon en f en k me da esto, donde bk y ak, y las b's van a ser positivas y las a's van a ser reales, ¿no? Esto es una expresión en diferencias. Lo mismo se hace para operadores diferenciales, ¿eh? Para definir un operador diferencial, primero se define una expresión diferencial, la derivada, por ejemplo. Después de que definimos la expresión diferencial o la expresión en diferencias, vamos a definir el dominio del operador. Entonces, primero, yo aplico esta expresión diferencial en un conjunto que le llamo L-fin, que son las sucesiones que tienen un número finito de puntos diferentes de 0. O sea, son casi siempre 0. Y están contenidas en L2 de n. Pues ahí, en ese dominio, define un operador J0 que a cada f de L fin le asocia esta upsilon f, definida así. Y es lo análogo que se hace con, les digo, para definir operadores de Sturm-Liouville, operadores así. Primero se define una expresión diferencial y después se dice el dominio. Porque para tener un operador necesitamos las dos cosas. La regla de correspondencia, pero también decir quién es el dominio. Y aquí el dominio de este operador es ese. Y ahora, si aplicamos J0 a los vectores canónicos, obtengo sus números AN, BN y fuera 0, donde los delta n, recuerden, son igual que antes, los vectores canónicos que son 1, y a la matriz que se forma por estas ANs y BNs, tiene esta forma y la llamo la matriz, la representación matricial de J0. De hecho, para ser bien correctos, debería, lo que se llama la representación matricial, es la matriz asociada a la cerradura de J0. O sea, hay que cerrar el operador, eso significa que tiene que tener la gráfica cerrada y demás, pero mi definición es esta, que es muy parecida a la definición, nada más que no quise meterme en la definición de cerradura de operador, pero funciona todo igual. Entonces, es una matriz asociada a un operador. Y yo voy a requerir para estudiar mis espectros que las matrices me generen operadores autoadjuntos. Entonces voy a tomar extensiones autoadjuntas de este operador, es decir, operadores que están definidos en un dominio más grande, pero que son autoadjuntos. ¿Qué quiere decir que sean autoadjuntos? Esencialmente es que sean simétricos, pero para mí lo que va a significar eso es esto, que hay un mapeo unitario, de manera que mi operador autoadjunto J sea operador de multiplicación por la variable. Entonces tomo una J, una extensión autoadjunta de J0. O sea, un operador definido por la misma expresión diferencial, pero que tiene un dominio más grande. Y va a ser autoadjunto si existe una medida, ojo, aquí entran las medidas, que se llama la función espectral, y un mapeo unitario, es decir, lineal, biyectivo, isométrico, conserva la métrica, de este nuevo espacio que apareció aquí, la medida, con una medida ρ y L2, de manera que mi operador J se simplifica. Cuando le aplico phi J y phi a la menos 1, obtengo un operador sencillito, un operador de multiplicación por T. Eso lo puedo definir así como operador autoadjunto. Hay operadores de esos. Y para esos operadores hacemos la teoría espectral.
porque el espectro es un conjunto de los reales, etcétera, 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 etcétera. Vamos a estudiar el problema para esos operadores. Y esto surge porque estoy yéndome de matrices finitas a infinitas. Entonces tengo que definir operadores de manera adecuada. ¿Qué es una matriz infinita? ¿Cómo aplico un vector? ¿Dónde? Etcétera, etcétera. Esa es la manera de hacerlo. Hay un teorema importante que dice que una función ρ es la función espectral de un operador de Jacobi. Llamo a las extensiones autoadjuntas siempre operadores de Jacobi. Sí, solo sí, hay una normalización aquí y los polinomios son densos. O sea, aquí hay una cosa interesante. La caracterización de las medidas que tienen polinomios densos, que los polinomios están aquí en este espacio L2 y son densos, se puede dar como diciendo que son aquellas medidas que corresponden a operadores de Jacobi, es decir, que corresponden a extensiones autoadjuntas de un operador J0 generado por la matriz diagonal que puse. Entonces aquí se empieza a ligar el problema de densidad de polinomios con los problemas espectrales. Y de hecho, a la hora de trabajar estas técnicas, tuvimos que resolver algunos problemas sobre densidad de polinomios. Pero este problema de las extensiones autoadjuntas de los operadores no es otra cosa que el problema de momentos. Hay un problema muy clásico, el problema de momentos. Hay dos problemas de momentos, el de Stieltjes y el de Hamburger. El de Hamburger es este. Dado una sucesión de reales, esto es dado, esto es un dato, es nuestra hipótesis, cuando existe una medida ρ, de manera que para cada n, la integral de xn cuadrada de ρx es igual a mi elemento gamma n de mi sucesión. Estos se llaman los momentos de ρ. O sea, cuando hay una medida que tenga los momentos sean los que yo di, los gammas. Es un problema que tiene una de ramificaciones y una profundidad impresionante. Repito, aquí las gamma n se llaman los momentos de la medida. Ahora, aquí hay una terminología muy clásica, creo que se llama Stieltjes, que se dice que si la solución es única, puedo tener una solución única, ¿no? La incógnita, recuerden, es una medida. Es un problema que tiene como incógnita una medida. La solución puede ser única, se llama determinado, y si hay muchas soluciones se llama indeterminado. Lo curioso es que, dados unos momentos, dado una sucesión, siempre se puede encontrar una matriz de la forma que puse antes, de Jacobi, ahorita la voy a poner, de manera que el problema de momentos está asociado con J0. O sea, esta es la matriz 15. Dado un problema de momentos, existe una matriz que está asociada a ese problema de momentos. Y al revés, dada la matriz J0, la que acabo de ver, siempre está asociado a un problema de momentos. De hecho, los momentos gamma i vienen dados por esta forma, J0 a la n, delta 0 son los gamma n, donde la delta 0, como habíamos dicho, es 1, 0, 0, 0. Lo que resulta es que la teoría de momentos es la teoría de matrices semi-infinitas. Es la misma teoría, pero con dos lenguajes diferentes. O sea, podemos hablar de teoría de momentos sin mencionar operadores para nada. Yo, de donde venía de la teoría de operadores, extensiones autoadjuntas, teoría espectral, de repente te topas que ese lenguaje pues es lo mismo que estudiar la teoría de momentos, pero vista de otro lado. Esta vez es lo que pasa con, por ejemplo, probabilidad y análisis. Muchos conceptos de probabilidad son conceptos de análisis, pero es otra manera de hablar de ellos y de verlos, ¿no? Pero esa es la misma teoría. A ver, aquí vamos a meter un poquito de la teoría de los momentos. Se dice que una medida es n extremal si esta cosa pertenece a un círculo especial, cuando la parte imaginaria de z es diferente de 0. Es una definición un poquito técnica, pero se hace sin necesidad de meter operadores. Se dice una medida es n extremal de Desmond. Entonces tengo este teorema. Los polinomios son densos en L2 de R ρ, si solo si la ρ
es una solución del problema de momentos que es única, o si no es única, es n extremal. Si se fijan, esto se parece muchísimo al teorema que acabamos de ver de operadores aquí atrás. El problema que vimos aquí atrás. Que una función es la función espectral cuando los problemas son densos. Es que es el mismo teorema. El mismo teorema. El primer caso determinado corresponde al caso cuando hay solo una extensión autoadjunta de J0, la J0 asociada al problema de momentos. Y en el caso indeterminado n extremal, que es el otro caso donde tenemos densidad, corresponde al caso cuando hay varias extensiones autoadjuntas de J0. La medida ρ esa corresponde a las extensiones autoadjuntas. Es la medida espectral de esas extensiones autoadjuntas. Pues si se fijan, como que en un libro de teoría de momentos lo encuentran así, y en libros de teoría de operadores lo encuentran de otra manera. Pero bueno, les comentaba, tratando de resolver problemas espectrales y demás, de repente surgió una pregunta que teníamos que resolver, y era esta. Supongan que los polinomios son densos en L2 de R⍴. Con esta medida es tal, y los polinomios son densos aquí en L2. Supongan que eso es cierto. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿no? La L2 tiene una métrica, y en esa métrica pues, los polinomios son densos, y puedo aproximar cualquier cosa por polinomios. Todos lo saben, ¿no? Entonces, ahora, fijo un punto x0 en R, y considero la medida que solamente le da peso a ese punto. O sea, la medida de cualquier boreliano es 1 si x está en el boreliano y 0 si no está. Es la medida que nada más le da peso a ese punto. Le da peso 1 a un punto y fuera de 0. Nada más vive en ese punto. Entonces la pregunta es, ¿siguen siendo los polinomios densos en L2 de R cuando a ρ la perturbo por una medida que solamente le da peso a un punto? Aquí el peso es A, ¿no? Pusimos A positivo, bueno, A por... O sea, esta medida al punto x0 solamente le da peso A. Fue la única perturbación que hice. Agregué un punto a mi medida, yo sabía que tenía polinomios densos. La pregunta es, ¿puedo destruir la densidad de polinomios agregando un puntito a la medida? ¿Qué opinan? ¿Tú qué opinas, Matt? ¿Que sí? ¿Te parece fácil? Parece. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguna otra conjetura? Fíjense que lo que pasó fue esto. Fue una cosa muy penosa. Probamos que sí. Lo mandamos a una revista, lo pusimos al archivo y un investigador, Christian Berg, nos dijo que está mal su resultado. Y un artículo muy pequeño, eran 6 hojas o algo así. Entonces vimos por qué y sí estaba mal el resultado. Y es que se resbala uno en cosas que realmente dices, pero es como, o sea, afortunadamente retiramos el artículo de la revista, fue como una semana que estuvo arriba, lo retiramos, pero encontrar el error nos llevó bastante tiempo, una cosa bastante rara. Y lo que hicimos fue mostrarlo a pie, o sea, tú agarras, yo, ¿para qué quiero teoría sofisticada? Aquí sé lo que es denso, sé lo que es la ρ, sé lo que es todo, simplemente agarro teorema, ¿verdad? Una función f aquí, quiero aproximar por polinomios, entonces agarro una tal, ¿no? Pero no, el teorema es bien profundo. La respuesta es no. De hecho, tuvimos la suerte que estuvo aquí Antonio Durán, citando a Manuel de la Iglesia, y fue el que nos explicó bien cómo se hace esto. La clave es este teorema. Las medidas n extremales, las soluciones n extremales del problema de momentos, tienen esta propiedad. Están soportadas en conjuntos discretos, o sea, solamente le dan peso a puntos. Y tiene esta propiedad que por eso yo creo que es buen nombre el de n extremal. Fíjense, dado cualquier punto x0 que esté en n, existe una única medida n extremal, solución del problema de momentos, ¿no? Que le da peso a esa x0.
Solamente hay una, para una X0 en R, solamente hay una solución del problema de momentos que le da peso. Y si tengo que muestro otra solución del problema de momentos, aquí con esta viborita denoto otra solución del problema de momentos, entonces la ρ le da más peso, la extremal le da siempre más peso al X0 que la mu. Esa es la clave para probar la densidad de polinomios. Pero hay que digerirlo, ¿no? Porque de repente yo pues en principio no lo entiendo. Pero si te doy cualquier medida X, existe una extremal que es positiva, pero aparte es la máxima. Rho de esto es la máxima. O sea, cualquier otra solución por momentos le dará menos peso a la X0. En ese sentido es extremal. Por cierto, lo de n extremal viene de Nevalina. Nevalina extremal. Nevalina estudió Rolf, Nevalina estudió otras funciones. ¿Cuál es la prueba? La prueba es, para las que va a tronar el problema de densidad, es si empiezo con funciones que son n extremales. Entonces imagínense que tengo L2 de ρ, pero R es indeterminada n extremal. Y me tomo un punto X0 que está en R, de manera que ρ de ese punto, a ese punto no le dé peso. Eso lo puedo hacer porque ρ vive en conjuntos discretos. Entonces yo puedo escoger un punto que no esté en esos conjuntos discretos, ¿no? Pero ρ es n extremal. O sea, los polinomios son densos en L2, de acuerdo al teorema anterior. Bueno, los polinomios son densos si es n extremal mi ρ, o si es indeterminada, o si es determinada. Determinada o indeterminada n extremal. Entonces, ahora, sea ρ otra solución del problema de momentos, pero que sí le dé peso a X0, ρ tilde, donde ρ tilde es n extremal. Yo sé que existe esta ρ tilde porque siempre existe una, por lo que está aquí arriba, dado X0, existe siempre una solución extremal en momento de momentos que le da peso. Entonces tomo esa solución ρ tilde que le da peso a X0, pero que sea solución del mismo problema de momentos que ρ. Entonces es fácil ver que estas dos tienen los mismos momentos, porque si yo tomo la integral de xn de esta medida, eso es igual a la integral de xn esta medida, ¿no? Tienen los mismos momentos. Bueno, si quieren, tienen los mismos momentos, porque la ρ tiene el mismo momento que ρ tilde y esta es la misma medida que esta. Pero fíjense lo que sucede. Cuando yo evalúo esta medida en X0, ρ de X0, ρ tilde de X0 era positiva. Y ρ de X0 es 0. Entonces esto es mayor que esto. Por lo tanto, esta medida, ρ más a de delta X0, no puede ser en extremal, porque si fuera en extremal, le daría el mayor peso posible a la X0 y hay otra medida que se lo da. Entonces esta medida, ρ más a delta X0, cuando yo le metí la a delta X0, dejó de ser en extremal. Es decir, lo que pasó es que ρ era en extremal. Le pongo esta perturbación y esta medida deja de ser en extremal. Entonces los polinomios dejan de ser densos. Con esta sencilla perturbación, los polinomios no son densos en este. Ahora, si le quitas un punto, siempre siguen siendo densos los polinomios. O sea, si yo tengo un L2 densos, L2 de ρ densos, los polinomios, le quito un punto a ρ, sí tengo densidad. Pero si le pongo un punto, puede destruirse. No es que siempre se destruya. Pero si mi medida con la que comencé es n extremal, se va a destruir. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Oye, en los primeros casos que tenías una perturbación y que tenías varias soluciones posibles, o sea, cuando conocías varios ópticos,
sistema de los vectores no perturbados y perturbados. Dice que hay unos casos en que hay un número finito de soluciones. Sí. ¿Estas cómo están conectadas unas con otras? ¿Cómo están conectadas unas con otras? O sea, que tienen que ver unas con otras. A ver, lo que pasa es que la multiplicidad de soluciones en ese caso viene por la cantidad de formas en las que podemos escoger m más y m menos. Estas m más y m menos son sumas de cosas del estilo a entre z menos lambda, o entre z menos b. Son sumas de estilo. Pues las puedes escoger de varias maneras. Los polos de estas corresponden a valores propios de esta matriz. Los polos de estas corresponden a valores propios de esta matriz. Entonces tú puedes escoger los valores propios que me dieron los lambda 1. A ver, ¿cuántos son valores propios de la matriz chiquita y cuántos son propios de la matriz de arriba y la matriz de abajo? Pues como que hay que ver las combinaciones posibles. Escoges, o sea, ¿cómo puedes escoger los valores propios que te dieron? El conjunto de valores propios. ¿Cómo lo puedes repartir los valores propios? Entre valores propios de este y valores propios de este. Ahí es cuando entra la parte. Y cuando hay valores propios comunes, pues sí, la cosa sí se vuelve más complicada. Pero cuando no son comunes, es lo que hay que hacer. Y es una formulita ahí combinatoria que te dice cuántas hay. En el caso infinito, siempre o es única, o es numerable, o es no numerable la solución del inverso. En el caso infinito también hay por condiciones necesarias suficientes y todo eso, pero son ilegibles, hay condiciones más sencillas necesarias suficientes. Pero es el pobre referee que lo vio, porque son problemas así que siempre para tener el enunciado de las condiciones necesarias suficientes, pero es que sí son muchas cosas que entran en juego, ¿no? Una cosa que entra en juego para el problema infinito, por ejemplo, es que la suma de la diferencia de los valores propios tiene que ser convergente. Entra problemas de convergencia y demás, de densidad. Pero sí es un problema combinatorio. ¿Y el caso circular? No lo tratamos, pero pues es el caso periódico, ¿no? No sé. Bueno, habrá que estudiarlo, la verdad no sé. Probablemente se pueda con técnicas parecidas. De hecho, sí se estudian los libros, ¿no? Y también se unen de varias maneras. Se unen, por ejemplo, en lugar de unir nomás primero los vecinos con resortes, se unen un vecino con el tercero o con más. Y eso da matrices que tienen 5 diagonales. Entonces, bueno, y ya con esto quedamos bastante saturados. Pues sí, es una buena cosa estudiar. La verdad no sé si haya hecho. ¿Una otra pregunta? ¿Sí? Cuando mencionaste lo del problema inverso, dado el espectro encontrar del sistema, lo primero que pensé que posiblemente plantearían era tomar la matriz diagonal y conjugarla y ver en qué casos da una matriz tridiagonal y simétrica. Tomar la matriz. Pues la matriz diagonal con los valores propios de la diagonal y conjugarla. Y ver de todas las posibles conjugaciones, tengo n cuadradas variables, de todas las posibles conjugaciones, ver cuál da tridiagonal y simétrica, ¿no? Pensando en eso. Y eso es como un problema de geometría algebraica, ¿no? Porque tú conjugas y igualas a cero lo que está fuera de las tres diagonales, y la simetría pues dan nuevas ecuaciones, y son intersecciones de hipersuperficies, ¿no? En n cuadrada variables. El problema de la finitud es cuando todas las hipersuperficies intersectan en un punto o en varios puntos, ¿no? Que esas hipersuperficies sean transversales por pares o algo así. O cuando tienen componentes comunes y son funciones trinomiales. No pensaron a veces, se fueron por la otra vía entonces. Sí. O sea, lo que queremos hacer es perturbar
perturbar, ver con más información espectral, estudiar el espectro. Lo que tú dices es el problema fundamental, ¿no? Es el espectro, Sí, encontrar todas las matrices que tiene ese espectro. sí, pues, encontrar el sistema de donde posiblemente viene. ¿No? Encontrar todas las matrices. Ujú. Sí, es un problema. Sí. No, porque siempre que tienes un sistema, lo normal es conjugas y lo pones en su forma normal de Jordan. Si es diagonal, pues te queda diagonal. Y resuelves y luego regresas. Es como que el problema así, naive, como... Entonces, lo que refieres es que toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Sí, o sea, Entonces, si hace cambio de base y la diagonaliza. Exacto. ¿Cuántos cambios de base me dan? O más bien, o sea, dada una matriz diagonal, que es el problema con el que empiezas, ¿sí? ¿Cuántas posibles encontrar el sistema de donde viene? ¿Sí? Es conjugar al revés, ¿no? No es conjugar y ver el sistema, pero que te dé tridiagonal y simétrico. Estudiar todas las posibilidades. Porque de cada una de estas matrices tridiagonales y simétricas, tú puedes obtener la masa y las constantes de los resortes. Sí. Bueno, fue lo primero que pasé. Sí, pero estás de acuerdo que. Sí, no, está bien, está bien. No, está perfecto. Pero es otro problema y le da un movimiento de soluciones de entrada, ¿no? O sea, puede ser variable, porque como tienes, son un conjunto de ecuaciones y hay casos en los que las intersecciones son transversales, ¿sí? Son finitas, ¿no? Puede haber un caso en el que todos esos puntos coinciden en uno, que sería un caso muy degenerado, y los casos en los que tienen componentes, los ceros de las ecuaciones que te salen, que pudieran tener componentes polinomiales en todas esas variables comunes, que no sean transversales. Okay. Pero bueno, sería otra línea. La camino de la perturbación está que no lo está complicado, pero es interesante. Sí, pero la que tú dices es la natural para empezar, ¿no? Digo, sería lo que yo haría, pero ya Es como más geométrico, las vueltas, ¿no? sí, Donde como intersecta con que diagonales. sí. No, cuando mencionaste todas las variedades, pues dije que Sí, los problemas son variedades en espacios de banda. sí, porque son intersecciones de hipersuperficies. En dimensión, cuando es dimensión finita. En dimensión infinita no sé cómo, no se me ocurría. Pues igual, no sé, Está igual. los unitarios. Pero no sé, muchas gracias por la observación. Sí, ese problema natural es la forma de resolverlo. Pero la verdad no sé la solución a ese problema. Sí. Aquí lo que pasó es que la ingeniera esta tenía sus MEMS y tenía peines. Eran barras con piquitos, como un peine. Entonces metía líquidos y quería ver dónde se pegaban moléculas. Entonces lo que importaba era, como ese peine se modelaba con masa de resortes, si se pegaban moléculas, queríamos ver, bueno, ¿qué podemos decir de la molécula esa que se pegara en el peine? Está ahí surgió un problema, pero el que tú dices matemáticamente es mucho más natural. El primer problema que se ocurre, ¿no? Sí. No sé cómo se Cuando llama. uno no sabe análisis. ¿No? ¿Cómo? Cuando uno no sabe análisis. No, pues que es. No sé, todo se cuenta. Sí. Como puedes ver, el problema de momentos se puede análisis. Bueno, pues, Rafa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.